En los años 60, tener ciertos objetos en casa no solo significaba lujo, sino un estilo de vida completamente diferente. Pero hoy, esas mismas cosas que eran exclusivas de los ricos están al alcance de casi cualquiera. Es por eso que hoy te voy a contar 10 cosas que eran solo para ricos en los 60 y que hoy puedes tener tú sin gastar una fortuna. Te aseguro que la quinta te parecerá asombrosa. En los años 60, tener aire acondicionado central en casa no era cualquier cosa. Era un verdadero símbolo de estatus. La mayoría de las personas todavía dependía de ventiladores o esas unidades de ventana que, además de ruidosas, apenas lograban refrescar un par de habitaciones. Así que entrar a una casa y sentir ese golpe de aire fresco en pleno verano era casi un lujo reservado para los más afortunados. No solo se trataba de comodidad, sino de lo que significaba económicamente. Instalar un sistema de aire acondicionado central era una inversión considerable, y no cualquier familia podía permitírselo. Cuando un vecindario veía que llegaban técnicos a instalarlo en una casa, no faltaban las miradas curiosas y las especulaciones. ¿Cómo podían costear algo así? ¿Había recibido un ascenso el padre de familia? ¿Tal vez la madre había heredado una fortuna secreta? Tener aire central no solo mejoraba la calidad de vida, sino que también generaba conversación. Pero la inversión no terminaba en la instalación. Mantener ese aire fresco circulando mes tras mes implicaba pagar una factura de electricidad mucho más alta. En una época donde cada gasto del hogar se medía con cuidado, eso ya decía mucho sobre el poder adquisitivo de una familia. Si podían permitirse semejante gasto fijo todos los meses, significaba que vivían bien. Tener tu propia habitación en la infancia siempre ha sido un privilegio. Pero en los 60 era algo que realmente marcaba la diferencia. La mayoría de los niños crecían compartiendo su cuarto con al menos un hermano, si no con varios. Era lo común. Camas gemelas alineadas, juguetes mezclados y peleas constantes por quién apagaba la luz. Así que cuando alguien tenía un espacio solo para él, quedaba claro que su familia estaba en otra categoría. No era solo cuestión de comodidad, sino de lo que representaba. Una casa con suficientes habitaciones para que cada hijo tuviera la suya, significaba que la familia podía costear un hogar más grande. Y en una época en la que la mayoría vivía en casas modestas, eso hablaba mucho del nivel de vida. Si un niño tenía su propio cuarto, podía ser hijo único o simplemente parte de una familia con recursos suficientes para evitar las discusiones nocturnas por el espacio. Pero la verdadera magia estaba en la independencia que daba. Tener un cuarto propio significaba poder decorarlo a tu gusto, algo que para un niño era prácticamente un sueño. Elegir los colores de las paredes, pegar pósters o incluso convencer a los padres de comprar un papel tapiz con patrones llamativos hacía que ese espacio fuera más que un simple dormitorio. Era un rincón personal, un pequeño mundo dentro de la casa, donde no había que pedir permiso para nada. Lavar los platos a mano era parte de la rutina diaria en la mayoría de los hogares, y no había escapatoria. Después de cada comida, alguien tenía que quedarse en la cocina fregando mientras el resto de la familia se relajaba. Pero en los años 60, las cosas empezaron a cambiar para quienes podían darse el lujo de tener un lavavajillas. Este electrodoméstico no solo representaba modernidad, sino que también dejaba muy claro que la familia estaba en una buena posición económica. No era algo común. Tener un lavavajillas significaba que la familia había invertido en un aparato que, aunque hoy parezca indispensable, en esa época se veía casi como un capricho. No cualquiera podía permitirse gastar dinero en una máquina para hacer algo que, según muchos, se podía seguir haciendo a mano sin problemas. Pero quienes lo tenían no solo disfrutaban de la comodidad de presionar un botón y olvidarse del asunto, también enviaban un mensaje claro a sus amigos y vecinos. Aquí hay dinero para lo último en tecnología del hogar. Además, el lavavajillas no era solo funcional, sino que también le daba un toque especial a la cocina. Un aparato de acero brillante y moderno, que resaltaba entre los muebles y dejaba claro que la familia estaba un paso adelante en cuanto a comodidades. No era raro que, al visitar a alguien, los invitados se fijaran en él y hasta comentaran sobre lo práctico que debía ser. Las casas de una sola planta eran la norma en los años 60. Eran prácticas, fáciles de construir y sobre todo, más económicas. Pero cuando alguien tenía una casa de 2 pisos, la historia era completamente diferente. No era solo una cuestión de espacio adicional,
era una clara señal de éxito. Quienes podían permitirse una vivienda así, no solo estaban en una mejor posición económica, sino que además mostraban que tenían dinero de sobra para invertir en su hogar. Una casa con 2 niveles significaba más habitaciones, más privacidad y, en muchos casos, hasta detalles de lujo que no se encontraban en las casas tradicionales. Algunas tenían un sistema de intercomunicador, algo que en esa época se veía como un avance tecnológico impresionante. Ya no hacía falta gritar desde la cocina para que los niños bajaran a cenar. Bastaba con presionar un botón y hablar como si estuvieras en una oficina de alto nivel. Además estaba el factor estético. Mientras que las casas de un solo piso eran más comunes y sencillas, las de 2 niveles tenían una presencia imponente. Se destacaban en el vecindario, atrayendo miradas y despertando curiosidad. Era inevitable que los vecinos se preguntaran qué hacía esa familia para vivir en un lugar tan espacioso. El tamaño de la casa también traía ventajas prácticas. Las familias con varios hijos disfrutaban de un poco más de orden, ya que los niños podían tener su propio espacio sin estar todos amontonados en un solo nivel. Y para los padres, tener una planta separada significaba un poco más de privacidad, algo que en hogares más pequeños era casi imposible de conseguir. Para muchas familias, la televisión en los años 60 era el centro del hogar. Las noches se organizaban alrededor de los programas más populares, y todos se reunían frente a la pantalla para ver las noticias, series o eventos importantes. Pero había un detalle que marcaba una gran diferencia entre un hogar común y uno con cierto nivel de lujo: el color. La mayoría de las familias todavía tenían televisores en blanco y negro, como los que habían dominado la década anterior. Eran funcionales, cumplían su propósito, pero no ofrecían la experiencia completa. En cambio, quienes podían darse el lujo de tener un televisor a color estaban en otro nivel. No solo disfrutaban de una imagen más vibrante y llamativa, sino que además tenían un objeto de deseo que generaba envidia en el vecindario. No era un gasto menor. Las televisiones a color eran costosas y relativamente nuevas, lo que significaba que solo un grupo reducido de personas podía permitírselas. Tener una en casa era, sin duda, una señal de estatus. No faltaban los amigos y vecinos que se aparecían con cualquier excusa para casualmente ver cómo se veía su programa favorito en esa maravilla tecnológica. Y si una familia no solo tenía una, sino 2 televisiones a color, entonces la diferencia de nivel era aún más evidente. Los programas diseñados específicamente para aprovechar el color, como El maravilloso mundo de Disney, se volvían experiencias completamente distintas en estas pantallas. Lo que antes se veía en tonos grises, ahora brillaba con toda su intensidad, haciendo que ver televisión fuera mucho más emocionante. En los años 60, no cualquiera podía sacar una tarjeta de crédito. De hecho, la mayoría de las personas ni siquiera usaban una. Las compras grandes se hacían en efectivo, y si alguien quería un crédito, tenía que arreglarlo directamente con el banco o la tienda. Pero había un pequeño grupo selecto que tenía acceso a algo diferente. La tarjeta American Express no era solo un medio de pago, era un símbolo de estatus. Sacar una Amex en un restaurante o en una tienda elegante no solo significaba que tenías crédito, sino que pertenecías a una élite. No todos podían obtenerla, y eso la hacía aún más exclusiva. Tenerla en la billetera era casi como llevar una insignia que decía: yo pertenezco a un grupo especial. Mantener el césped impecable no era solo una cuestión de jardinería, era una declaración de estatus. En una época en la que la imagen del hogar reflejaba el éxito de la familia, un jardín bien cuidado marcaba la diferencia. Mientras muchos todavía dependían de las clásicas cortadoras manuales, aquellos que podían permitirse una cortadora de césped eléctrica estaban claramente en otro nivel. No era un gasto cualquiera. Estas máquinas representaban lo último en tecnología para el hogar y, como cualquier innovación de la época, no eran precisamente baratas. Tener una significaba que la familia estaba dispuesta a invertir en comodidad y eficiencia, algo que no estaba al alcance de todos. En lugar de pasar horas empujando una cortadora pesada y desgastándose en el proceso, bastaba con encenderla y dejar que hiciera el trabajo de manera rápida y sin esfuerzo. Más allá de la funcionalidad, poseer una cortadora de césped eléctrica enviaba un mensaje claro. No solo hacía que la casa luciera impecable, sino que además mostraba que los dueños valoraban la modernidad y podían pagar por ella. En el vecindario,
Ver a alguien usando una de estas máquinas generaba comentarios y, en muchos casos, algo de envidia. No faltaban los vecinos que miraban con interés, preguntándose cuándo podrían permitirse una. Subirse a un avión en los años 60 no era algo que cualquiera pudiera hacer. A diferencia de hoy, donde los vuelos son accesibles y hay aerolíneas de bajo costo, en aquella época viajar por aire era un lujo reservado para unos pocos. La mayoría de las familias, cuando querían ir de vacaciones, cargaban el auto con maletas, comida y mucha paciencia para pasar horas o incluso días en la carretera. Pero quienes podían permitirse un boleto de avión estaban claramente en otra categoría. No era solo el precio del pasaje lo que hacía la diferencia, sino la experiencia en sí. Volar era sinónimo de exclusividad y glamour. Las aerolíneas ofrecían un servicio muy distinto al de hoy. Asientos espaciosos, comida servida en vajilla real y un trato que hacía sentir a los pasajeros como si fueran celebridades. No era raro ver a la gente vestirse con sus mejores trajes y vestidos solo para abordar un vuelo. No se trataba solo de llegar rápido a un destino, sino de vivir una experiencia de primera clase. Para muchas familias, un viaje en avión representaba una oportunidad única, mientras la mayoría se resignaba a pasar días enteros en la carretera para llegar a lugares como Florida o California. Quienes podían permitirse un vuelo llegaban en cuestión de horas. Disneyland era uno de los destinos soñados, pero no cualquiera podía costear la combinación de boletos de avión y estadía en un hotel. Tener una sala de estar ya era algo que muchas familias consideraban un lujo, pero contar con dos era una señal indiscutible de estatus. No era solo una cuestión de espacio, sino de estilo de vida. En la mayoría de los hogares de los años 60, la sala cumplía múltiples funciones. Era el lugar donde la familia se reunía, donde se recibían visitas y donde se pasaban las noches viendo televisión. Pero quienes podían darse el gusto de tener una segunda sala llevaban la experiencia a otro nivel. No todas las salas eran iguales. En las casas más acomodadas, la segunda sala solía estar destinada exclusivamente para recibir invitados. Mientras la sala familiar era el espacio del día a día, donde los niños jugaban y los adultos se relajaban, la sala formal era prácticamente sagrada. Siempre impecable, con muebles elegantes y decorada con el máximo cuidado, era un reflejo del estatus de la familia. Para algunas personas, la decoración de esta sala formal era tan importante que incluso llegaban a cubrir los sofás con plástico. El objetivo era que el mobiliario se mantuviera en perfecto estado, como si nunca se hubiera usado. Esto creaba un efecto casi museístico, donde la habitación se veía perfecta pero rara vez se utilizaba. Sin embargo, cuando llegaban visitas importantes, ese era el espacio donde se les atendía, reforzando la imagen de que la familia no solo tenía dinero, sino también buen gusto. La Navidad siempre ha sido una época de celebraciones, luces y tradiciones. Pero en los años 60 había un detalle que diferenciaba a las familias comunes de aquellas que querían marcar la diferencia: el árbol de Navidad nevado. Mientras la mayoría se conformaba con un pino verde decorado con esferas y guirnaldas, aquellos que podían permitírselo optaban por un árbol cubierto con una capa blanca que simulaba nieve, algo que inmediatamente le daba un toque más elegante y sofisticado a la decoración. Estos árboles no eran baratos. La nieve artificial que los cubría no solo agregaba un efecto visual llamativo, sino que también representaba un gasto extra. No era simplemente traer el árbol de lote y decorarlo en casa, sino invertir en un modelo especial que se veía más lujoso. En una época en la que los gastos navideños se medían con cuidado, quienes podían permitirse este tipo de adornos demostraban que estaban en una posición económica privilegiada. Pero la verdadera magia del árbol nevado estaba en cómo se convertía en el centro de atención. No era un simple adorno más. Era una pieza que capturaba todas las miradas. Colocarlo en la ventana principal de la casa era casi una tradición entre quienes lo tenían, no solo para que la familia lo disfrutara, sino también para que los vecinos pudieran admirarlo desde afuera. Era una forma sutil de decir: aquí celebramos la Navidad con estilo. Además del costo inicial, mantener un árbol nevado en perfectas condiciones requería esfuerzo. La nieve artificial podía desprenderse con facilidad, por lo que algunas familias incluso evitaban tocar demasiado las ramas para que el efecto se mantuviera intacto durante toda la temporada.
La casa de los abuelos es un mundo aparte, lleno de objetos que tienen más historia de la que imaginamos. Algunas de estas cosas pueden parecernos curiosas, otras innecesarias, pero al final, todas forman parte de esa esencia única que hace que estar ahí se sienta tan especial. Y aunque con el tiempo muchas de estas costumbres y objetos vayan desapareciendo, siempre habrá algo que nos recuerde a ellos. Cuéntanos en los comentarios qué otro objeto o artefacto podrías encontrar aún en la casa de tus abuelos. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.